Feliz primavera, ¿no? Arrancó como... Yo recuerdo mis épocas de estudiante y siempre nos llovía, siempre era un día así, el día de la primavera. Bastante berreta para ser un día del estudiante. Pero bueno, tenemos la bendición de que hemos pasado el invierno. Hoy abría la canilla de mi casa para llenar la pava, ¿no? Para tomar unos mates. Y el Señor me dice, ¿cuántas personas hay en el mundo que no pueden abrir una canilla en su casa y que salga agua? Estamos hablando de millones de personas en el mundo. Yo miro de vez en cuando un youtuber que viaja, me gusta mucho un argentino que viaja y va a lugares raros. Y este año estuvo en Guinea Ecuatorial y estuvo en la isla esa que quería ser Argentina. ¿Se acuerdan que hubo una noticia que decía que había una isla que quería ser Argentina? Porque había pertenecido al virreinato del Río de la Plata, hubo un intercambio, Colonia del Sacramento, por las islas, o los brasileños habían tomado Colonia y el virreinato le reclamó a los portugueses, Brasil no existía, le reclamó Colonia y en intercambio ligaron una isla, Guinea, es uno de los... Yo creo que es el único país africano que habla en español. Y como en algún momento Buenos Aires fue la capital del virreinato de Río de la Plata, la gente de esa isla, yo decía, ¿qué país puede querer ser Argentina? O sea, una isla tan remota. Claro, ahora vi. Yo le diría que difícilmente un ciudadano de esa isla no quiera estar donde vive usted, donde no tiene que levantarse cada mañana a buscar el agua, con un balde para poder hacer las cosas, para poder bañarse, para poder hacer la higiene diaria, para beber, para cocinar. Dependen de un barco que viene todos los meses, porque la isla es muy limitada en su producción. Entonces, si el barco se demora, van al supermercado y no hay prácticamente nada. Y la gente empieza a preocuparse porque ve que no hay cosas para comer. No porque no tengan el dinero para comprarlas, sino porque no hay. No hay. Y nosotros muchas veces nos plantamos delante del Señor con cierto reclamo, con ciertas cuestiones que nos impiden ver la gracia, la bendición, todas las cosas buenas que hemos recibido de parte de Dios. Y uno de los planes de Satanás es que desees lo que no tienes para que no aprecies lo que tienes. Él quiere que te concentres en aquella cosa donde Él metió los ganchos. Hay algún área donde Él dejó los dedos marcados y tu cabeza no te permite pensar en otra cosa. No te permite darle gloria a Dios porque te despertaste esta mañana, porque tuviste un plato de comida al mediodía, porque dormiste debajo de un techo, porque la lluvia no te agarró a la intemperie y tantas cosas que damos por sentado porque poco que empezamos a pensar que nos las merecemos, ¿no? ¿Nos las merecemos? ¿O es gracia de Dios? ¿Quién eligió nacer aquí y no en Guinea Ecuatorial? ¿Qué mérito hemos hecho para no ser africanos? Parece que no hicimos nada. Pero hay
un plan de Dios para cada una de nuestras vidas que son únicas, irrepetibles. Una de las cosas que más hace decaer el ánimo de los hermanos y una de las cosas que el enemigo utiliza con más frecuencia para hacerte daño es la comparación. Es que te compares con alguien que le parece que la vida a él le va mejor que la tuya. Si estás pelado, mira el pelo que tiene ese, ¿no? Si estás enfermo, otro está sano. ¿Cómo me gustaría estar sano para correr? Y después estás sano y no corres. Y todas esas cosas están en nuestra naturaleza y son aquellas cosas las que debemos conquistar para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de proceso, y hoy se habló de proceso, Alejandra habló de proceso, quiero que usted sepa que los procesos, equivocadamente durante muchos años yo he escuchado predicadores y hermanos decir el tiempo de Dios. Y el proceso dura lo que dura el tiempo de Dios. Y Dios vive en un eterno presente. Él no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Dios es eterno. ¿Qué es lo que regula el tiempo? Si no es nuestra propia actitud, nuestras decisiones. Yo quiero hablarles hoy de un hombre. Estoy tratando en la semana con los hermanos que estamos estudiando la palabra, de hablarle de la realidad de la fe. Porque algunos tienen una fe tan fantasiosa, ¿no? Una fe Aladino, ¿viste? La lámpara, una fe donde todo se produce de una forma milagrosa. Y no vemos que aquellos hombres de fe de la palabra de Dios pasaron por diversas circunstancias que estuvieron relacionadas con decisiones que ellos tomaron. Uno de los ejemplos que les doy a los hermanos es el de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Se llevó a Taré y a Lot. Se llevó al padre y al sobrino. ¿Qué parte de tu parentela Abraham no había entendido? Salió de su tierra, pero se fue a Aram. Y dice, claro, pero del momento que Dios le dio la promesa a Abraham, 75 tenía, y cuando nació Isaac tenía 100. Pasaron 25 años. Y sí, pero Abraham, un hombre de fe, la fe se le producía de una manera flemática, digamos. La fe de Abraham crecía en función de diversas circunstancias donde él necesitaba probar su fe. Es como si sus hechos dijeran, en respuesta a lo que Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, que Abraham le contestara así al Señor. Sí, de mi casa me voy, y de mi parentela cuando se muera mi papá, y cuando mi sobrino y yo seamos lo suficientemente ricos como para separarnos. Porque eso es lo que hizo, ¿o no? ¿Qué hizo él? Hizo eso. Es decir, promesas completas, cumplimientos parciales. Demoran la manifestación de la voluntad completa de Dios. Acá tenemos otro caso. Génesis capítulo 28, verso 10. Vamos a hablar de Jacob, un soñador. ¿Cuántos tienen algún sueño? Algunos tienen ahora sueños, no se me van a dormir. No se me vayan a dormir ahora. Dice Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje
y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuese Dios conmigo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, ahora les voy a contar por qué esta última petición. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuáles eran las circunstancias de este Jacob? Aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, para poder entender las cosas que después en la Biblia se van a repetir. Es importante leer el libro de Génesis, es el comienzo de todas las cosas. Jacob era el linaje de Abraham. Sabemos que la promesa de Abraham era que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, es decir, que de la descendencia de Abraham iban a ser el Salvador del mundo. De la descendencia de Abraham tenía que venir el ungido de Dios para poder salvar a la humanidad. Y no era de su hijo Ismael, sino a través de su hijo Isaac. Isaac, a diferencia de Abraham, que tuvo un solo hijo con Sara, después tuvo 12 hijos con Cetura, pero eso porque el viejito después de los 100 años quedó en condiciones. ¿Qué pasó? Tuvo mellizos. Y esos mellizos, Esaú y Jacob, peleaban dentro del vientre de su madre. Y la esposa de Isaac estaba preocupada, y entonces oraron y vino una palabra profética: 2 naciones hay dentro de ti, pero el menor estará por encima del mayor, lo cual es una cosa que tradicionalmente era equivocada. El primogénito, el mayor, era el heredero, y generalmente el hermano menor servía a su hermano mayor. Pero acá la profecía era bastante distinta. Y en el momento del parto, uno de ellos sacó la mano. Interesante. Entonces dije: este es el primero, y le metieron un hilito colorado en la muñeca para decir: este es el que salió primero, así que este tiene que ser el mayor. Y cuando retiraron a los 2 bebés, Jacob, el que salió segundo, venía agarrado del talón de su hermano. Y por eso le pusieron por nombre Jacob, que significa el que toma del talón. Pero el que toma del talón es una frase que también significa chanta, que también significa alguien que te agarra distraído.
Alguien que de alguna manera trata de embaucarte, de darte vuelta a las cosas. Y ese nombre lo acompañó. Y dice la palabra de Dios que Isaac, su padre, de los dos chicos, él tenía más afinidad con el mayor, con Esaú. Porque Esaú era cazador, Esaú era el que jugaba al fútbol, ¿me entiendes? Esaú era el más masculino, por llamarlo de la manera machista que tenemos de ver las cosas. En cambio Jacob era más de la mami, era el más mamero, era Jacob. Entonces cuando su hermano iba a casar, Jacob se quedaba en casa, ¿no? Seguramente le cebaba mate a su mamá, charlaba de la novela que habían visto. No era el tipo que el padre prefería. No tenía las características de ser un líder, no tenía las características de ser un guerrero, no tenía las características de ser un héroe. Era un tipo casero, tranquilo. Pero entre todas esas cosas que él hablaba con la madre le hizo la cabeza así. Y le dijo, la profecía dice que tu hermano te va a servir, así que vos tenés que tener la primogenitura de tu hermano. Tenés que conseguir el derecho a la herencia para que se cumpla esa palabra. Sí, pero Jacob le dijo, pero mi papá nunca me va a bendecir a mí por encima de mi hermano. Él lo quiere más a mi hermano. Es el preferido. ¿Alguno sufrió esto en su vida alguna vez? Yo también. Yo era el del medio, así que no pegaba para ningún lado. No era ni el más grande ni el más chico. Entonces, nunca me va a bendecir. No, pero le dijo, el viejo se está quedando ciego. Así que ustedes son mellizos, tampoco son tan diferentes, me imagino que se parecen. Sí, pero mi hermano es más peludo, dijo Jacob. Seguramente que el viejo que no ve lo va a tocar y va a decir, me va a tocar y va a decir, este es Jacob. O la voz me la va a reconocer. Dijo, vamos a hacer una cosa, le dijo la madre. Tomamos un corderito, le sacamos pelitos al corderito, te lo ponemos en tus brazos. ¿Cuánto han leído esta historia alguna vez? Bueno. Y entonces cuando llegue el momento de la bendición, el viejo te va a tocar y va a pensar que sos Esaú. Aprovechemos ahora que Esaú se fue de cacería. Yo te preparo una comida. Y así le sacamos la bendición al viejo. Pero ¿qué había pasado antes? Hacía un poquito de tiempo antes, viene de la cacería Esaú en otra oportunidad anterior a esta, muerto de hambre, y Jacob estaba cocinando en su casa. El tipo había aprendido a cocinar y había hecho un guiso rojo. Y Esaú llegó y sintió, lo trajo el olorcito de la comida y dijo, dame de ese guiso que me voy a morir. No, que de ninguna manera. Lo hice yo para mí. No, pero dámelo, que me muero de hambre. Y bueno, con una condición le dijo, vendeme tu herencia, vendeme tu primogenitura y yo te doy el guiso. Y no lo tomó en serio Esaú y dijo, bueno, si total, no creo que se anime el viejo a la bendición. La tenía asegurada. Por más que yo le venda la primogenitura, el viejo no le va a poner la mano en la cabeza a este. ¿O no? Pensó. Y dijo, me voy a morir de hambre, así que ¿para qué quiero la primogenitura? Dame de comer. Y esto le dio la primogenitura. Fue llamado el nombre de Esaú Edom, que significa rojo. Rojo porque el guiso era rojo. De ahí vienen los edomitas, enemigos de los israelitas. De ahí viene Amalek, de ahí vienen todos los que fueron enemigos de los israelitas. Entonces, habiendo ya hecho la transacción
habiéndolo tomado del talón o habiéndolo tomado distraído al hermano y obligándolo a que le venda la primogenitura, el tipo fue tranquilo a pedir la bendición del viejo. No fue tan tranquilo, fue con un poco de miedo, pero de última él ya había hecho un pacto. Y cuando se acerca al padre también le lleva comida diciéndole que era lo que había cazado, haciéndose pasar por Esaú. Pero Isaac era ciego, pero no era tonto. Dijo, la voz es la voz de Jacob. Dijo, la voz es la voz de Jacob. A ver, venías, acércate, hijo mío, para que vea quién sos en realidad. Y cuando le toca los brazos, ya es peludo, este es el peludo, este es Esaú. Y así obtiene lo que Jacob le faltaba. Él, toda su vida estaba concentrada por las cosas que le había dicho su madre. Ay, las madres. Yo tuve una madre judía, usted sabe. Entonces, la diferencia entre una madre judía y una madre italiana, por ejemplo. Una madre italiana le dice a su hijo, toma la sopa o te mato. ¿Sí? Una madre judía le dice, toma la sopa o yo me muero. Y manipula. Tienen esa tendencia de poder hacer eso y le sale perfecto. Y ahora, un día Esaú iba a volver. Y cuando Esaú vuelve, va a pedir la bendición de su padre. Y dice, hola viejo, acá traje lo que cacé. No cocino tan bien como mi hermano, pero esto lo casé yo. ¿Quién sos? Esaú. No, Esaú ya vino hace un rato y le di la bendición. ¿Vos quién sos? Yo soy Esaú. Dice. Y Esaú dice, ¿que tenés una sola bendición? No, tengo la del primero y la del segundo. A vos te tocó la del segundo. Y lo bendijo, pero Esaú dijo, en cuanto encuentre a mi hermano lo voy a matar. Y entonces su madre le dijo, te tenés que ir, porque tu hermano te va a liquidar. Y no se le ocurre mejor idea de mandarla a la casa de su hermano, el hermano de la madre, que se llamaba Labán, un tío que era más chanta que Jacob, que tenía 2 hijas y a Jacob le gustaba la más chica. Entonces dijo, dame la, quiero casarme con Raquel. Bueno, le dijo el padre, si trabajás 7 años para mí, gratarola, yo te voy a dar a Raquel. Y entonces trabajó 7 años y estaba tan enamorado que le pareció que 7 años se le pasaron volando. Y entonces, a la noche, el padre le mandó a la otra hija, a Lea, en la oscuridad del campamento. Y el tipo a la mañana se despertó y dijo, ¿qué hace esta mujer acá? Hola, soy tu esposa, le dijo Lea. No, pero yo le pedí Raquel a tu papá, no se arreglate con mi viejo. Y fue Jacob. Digo, se lo cuento así para que vea qué parecidos que somos a los patriarcas. Seguimos haciendo las mismas macanas. Y entonces cuando fue a hablar con Labán, le dijo, pero yo te pedí a Raquel. Pero la costumbre acá es que la más grande se case primero. Así que si querés, a la más chica son 7 años más de laburo gratuito. Y el tipo estaba tan enamorado que trabajó. Así que su suegro y tío lo explotó 14 años. Lo hizo trabajar gratis 14 años. Y entonces él dijo, bueno, pero yo ahora ya me quisiera ir de acá, digamos. Ya tal vez mi hermano me perdonó, no sé. No, pero ¿cómo te vas a ir? Tenés que llevarte algo. No podés
llevarte a mis 2 hijas e irte con una mano atrás y otra adelante, como se dice ahora. Y lo hizo trabajar y le cambió 20 veces el salario, lo volvió loco. Hasta que llegó el momento en el cual por fin lo dejó salir. Es decir, entre este sueño y las circunstancias en las cuales Jacob se encuentra con Dios en Peniel, hubo un proceso que duró muchos años. Muchos años de cambio, de transformación, de decisiones, de humillación, de cosas que hay que hacer para dejar de ser el que te agarra por la espalda. ¿Cuál era el plan de Dios para Jacob? Jacob es Israel. Hoy vemos a la nación de Israel y decimos, de esa nación vino el linaje de Jesús, de los israelitas. Le llamamos Tierra Santa. Tierra Santa le llamamos a la chacra de Jacob, ¿me entiende? A la tierra que Dios le dio por heredad le decimos Tierra Santa. Y honramos la palabra de Dios que le fue entregada por Moisés a los israelitas y tantas cosas que nosotros hemos visto las cosas desde este ángulo, desde el modelo terminado. Yo cuando era chico había una revista que se llamaba Anteojito. ¿Cuánto la leyeron alguna vez? Bueno, entonces venía el 25 de mayo, te venía el cabildo para armar, ¿sí? Entonces vos tenías que agarrar el cabildo que venía en el anteojito, pegarlo arriba de una cartulina, recortarlo, y te quedaba una cosa espantosa y decía modelo terminado, y el modelo terminado era perfecto, era el cabildo. Y el que hacía yo era cualquier cosa. Y yo decía, no se parece. Se me despegaban las aletas, era una cosa espantosa. Modelo terminado, ¿sí? ¿Sabe cuál es su modelo terminado? Desde el plan de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Estamos cerca? Falta mucho tijera y plasticola, ¿no? Sin embargo, hay un sueño de Dios. Fíjense lo que soñó Jacob. Jacob es Israel. Génesis 32, verso 28. El varón con el cual luchó, sería muy largo contar esa historia, le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿qué fue lo que soñó Jacob? ¿Cuántos se acuerdan qué soñó? Lo primero que leí. ¿Cuál fue el sueño de Jacob? Una escalera, ¿sí? Soñó con la escalera. ¿Y qué es la escalera? Juan capítulo 1, verso 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús es la escalera. Jesús es la conexión entre el cielo y la tierra. Jesús es lo que hace que todo lo que por nosotros está reservado en el cielo pueda descender hacia nosotros aquí en la tierra. Hay una realidad en el cielo muy distinta de la realidad aquí en la tierra. No hay enfermedad en el cielo, no hay pobreza en el cielo, no hay muerte en el cielo, pero tampoco hay una cosa que aquí en la tierra hay mucho. ¿A qué no sabe cuál es? No hay desobediencia en el cielo. En el cielo se cumple la voluntad perfecta de Dios. Y el propósito de poner
a Cristo como mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, es para que nosotros podamos tener de todo lo que es nuestra herencia en el cielo, aquello que sea necesario anticipar aquí en la tierra. Pero también para que nuestras oraciones lleguen al Padre, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jacob soñó con su destino. Su destino era estar en el linaje del Salvador. De tu simiente serán benditas todas las naciones. Y él tuvo un sueño simbólico. Vio una escalera. Pero cuando se despertó, él dijo, qué terrible este lugar, ¿no es cierto? Dios está aquí. Entonces este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Cuál es el domicilio? ¿A dónde le mandaría usted a Dios un correo, un email? Domicilio electrónico. ¿Dónde es la casa de Dios? ¿No le gustaría a usted conocer la dirección de Dios para golpearle la puerta y hablar con Él? Porque tiene una casa. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe dónde tiene que dirigirse usted si quiere encontrar a Dios en su casa? A la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es el lugar donde usted tiene que entender que Él no habita en una casa hecha con manos. Él no habita en un templo de construcción. Él habita en un pueblo al que ha constituido como piedras vivas. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu de Dios cuando nos reunimos. Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí Él está en medio nuestro. Cada vez que nosotros nos congregamos, faltaban 2 vueltas nada más. Bueno. Cada vez que nosotros nos congregamos, nos constituimos en casa de Dios. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué esto es importante? Es importante porque cada vez que nosotros nos constituimos como casa de Dios, la persona que tiene necesidad de Dios se encuentra con el Señor. El encuentro con el Señor, lógicamente, es si yo voy a su casa. Nosotros estamos muy acostumbrados a pedidos ya. Ayer pedí una hamburguesa a las 8 y creo que eran 8:18 y eran las 22:15 y no me cancelé el pedido. 2 horas. Pensé, si yo voy a comprar la hamburguesa, en 2 horas ya habíamos comido, ya estaría. Pero claro, la comodidad de pedir, la falsa interpretación de lo que significa pedir. Yo para poder hacer el pedido tuve que pedirlo específicamente a donde hacen las hamburguesas. No lo pedí en abstracto y dije, cómo me gustaría comer una hamburguesa y que Burger King adivine. Y que adivine cuál quiero, ¿no? Si la quiero con cebolla, si la quiero con... En definitiva, algunas personas piensan que Dios es como Burger King, que tiene un adivino ahí. Tengo que establecer un vínculo, tengo que establecer una relación, tengo que hacer un contacto, tengo que ser oído.
para obtener una respuesta. Tengo que asegurarme que he sido oído para tener una respuesta. Fíjense lo que hizo Jacob. Una oración. Yo no recomendaría una oración así. Recomiendo la de Ana. Recomiendo otras oraciones que son mucho más santas, mucho más... Pero fíjense lo que dijo él. Mire cómo oró este tipo. Dijo así: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviese en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. ¿Dios lo desechó? Dios no lo desechó. Jacob necesitaba una prueba, necesitaba verificar, comprobar que Dios era su Dios. Y algunos de nosotros todavía necesita una verificación. Necesita algo de parte de Dios, que le respondan, una respuesta. Pero no puede haber una respuesta si no hubo primero una pregunta. Dios no va a adivinar, ni va a forzar que vivas una vida que no es un anhelo puesto en tu corazón. El Evangelio del Señor, la buena noticia del Señor, es la piedra de nuestros sueños. Fíjense, Mateo capítulo 16, versos 16, Pedro dice: Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el Evangelio. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, es hora de que entendamos que parte del Evangelio es esto. No es solamente la salvación, no es solamente escapar del infierno, aunque eso es maravilloso y realmente lo necesitábamos. Parte del Evangelio es que el Señor nos ha entregado una llave para que nosotros podamos atar y desatar cosas. Obviamente que queremos atar todo aquello que nos daña y queremos desatar todo aquello que nos bendice. Obviamente que eso es lo que queremos. Queremos desatar sanidad sobre una enfermedad. Queremos desatar libertad sobre la cautividad. Queremos desatar riqueza sobre la pobreza y la escasez. Pero a la vez queremos atar la fuerza del enemigo. No queremos que entre en nuestra casa. No queremos que tomen nuestras posesiones. No queremos que nos toquen. Jesús le está diciendo a Pedro que parte de este fundamento de que Cristo es el Hijo del Dios vivo, es que el Hijo del Dios vivo vino para que el hombre, para que el que está hecho a su imagen y semejanza, pueda tener esa capacidad de manejar la relación entre cielo y tierra. ¿Necesita un milagro? Pues entonces deberá pedir un milagro. Y pedir un milagro es una petición muy distinta que una petición rutinaria. Fíjense que el Señor nos enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas. Pues sí, nos enseñó a pedir perdón. Nos enseñó a pedir no caer en la tentación y ser librado del mal. No solamente el pan.
Es decir, el deseo de nuestro corazón debe ser perdonar y ser perdonado, junto con el deseo de tener el pan de cada día. El deseo de nuestro corazón debe ser el no caer en la tentación y el ser libre del mal. Porque ¿de qué me sirve a mí comer mi pan lleno de rencor y cautivo de Satanás? La provisión de Dios es para espíritu, alma y cuerpo. No solamente cuerpo, no solamente el confort, no solamente el alimento, no solamente las cosas visibles, sino las que a Dios realmente le importan. El estado de tu corazón, de tu alma, porque Él lo ve de la misma forma en que nosotros vemos lo físico. Dios ve lo que hay en tu corazón y en tu alma. Y la responsabilidad la tiene el que recibe la llave. Cuando te dice a ti te daré la llave, te está diciendo te hago responsable. ¿Entiende eso? Yo soy de la época donde te daban la llave cuando ya eras responsable. Si no, vos tenías que tocar el timbre igual que cualquier vecino. O sea, llegabas a tu casa y no tenías la llave, tocaba el timbre, venía tu vieja y te abría. Porque no te habían dado la llave todavía. No eras responsable. Y en esta época, mucho más aún. Yo sé que a muchos lo entusiasma la idea de tener la llave. Pero no entienden la responsabilidad de tener la llave. ¿Sabe que lo que está diciendo aquí es que lo que se desata sobre tu vida es el resultado de lo que vos has desatado en la tierra? Lo que el cielo desata sobre tu vida es el resultado de lo que vos has desatado en la tierra. Y lo que está retenido, aquello que estás deseando que venga y no viene, es el resultado de que lo has retenido aquí en la tierra. Es maravilloso tener esta autoridad, pero una autoridad sin responsabilidad es incompleta. Es como darle una navaja a un mono, una ametralladora. Necesitamos tener la autoridad y necesitamos tener la responsabilidad. Y para eso, una de las llaves que hemos recibido de parte de Dios es la llave de la sabiduría para poder conocer la voluntad de Dios. Una de las cosas que usted y yo deberíamos abrir primero, antes de entrar de lleno al salón de los tesoros, antes de abrir la llave y comernos todo lo que hay en la heladera, lo primero que tendríamos que desatar es el conocimiento de Dios para hacer su voluntad. Lucas capítulo 11, verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Esa es la religión sin vida. La religión sin vida, la tradición, el querer que Dios sea imagen y semejanza mía en vez de yo ser imagen y semejanza de Dios, el manipular a Dios, querer que se cumpla mi deseo y no que Dios cumpla su deseo en mí. O sea, que Dios se humille a hacer lo que yo quiero y no que yo me humille a hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántas personas conocen así? No podemos manipular a Dios. No podemos acelerar a Dios. No podemos presionar a Dios. No podemos impresionar a Dios. Ni nuestro llanto lo conmoverá, ni nuestras declaraciones, ni nuestras bravuconadas lo conmoverán. Aprendeme la luz. Lo único que mueve la mano de Dios tiene dos letras. Es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Dios no hace acepción de personas, pero sí de fe. Él sabe quién cree y quién no cree. Y algunos creen condicionalmente, como Jacob. Entonces, hasta que la fe de Jacob fue transformada de una fe condicional a una fe incondicional, hubo un enorme proceso de desgaste. Hubo una lija que fue Labán. Y el pensamiento en la cabeza de Jacob: si me vuelvo ahora a la casa de mis padres, mi hermano me va a matar por lo que yo hice. Voy terminando. ¿Para qué necesita usted y yo usar las llaves que Dios le dio? La más importante para comenzar, para abrir los cielos. ¿Para qué usted querría abrir los cielos? Jesús dijo: ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. ¿Qué padre haría eso? Y si ustedes, que son malos, no dijo nosotros, dijo ustedes que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no les dará Dios qué? El Espíritu Santo. El tesoro mayor que usted y yo podemos tener aquí en la tierra es ser llenos del Espíritu de Dios, porque nos guía a la verdad, porque el Espíritu de Dios es Dios en nosotros, nuestra esperanza de gloria. El Espíritu de Dios es el que nos recuerda la enseñanza de Jesús, glorifica a Jesús, nos hace entender. Es el que trae los dones, los regalos, el regalo de Dios, de los cuales 6 de los 9 son dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, interpretación de lengua, don de lengua, profecía, discernimiento de espíritu. 6 son de acá. Después dice milagros, sanidades. ¿Ok? Esos son físicos, ¿no? Pero principalmente el Espíritu Santo lo que va a darte es la inteligencia espiritual para que dejes de vivir en la mediocridad de una mente limitada y empezar a vivir en la mentalidad sin límites del Espíritu de Dios. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los suyos. El Espíritu Santo es la más grande necesidad que tenemos para que la palabra de Dios ya no sea algo que yo tengo que obedecer como un cartel donde dice prohibido pisar el pasto, para que ya sea mi manera de vivir, para que la voluntad de Dios ya sea aquello que es lo que sale cuando alguno me presiona. Marianela tenía una muñeca que la apretaba y decía mamá. Cuando te aprieta el enemigo, ¿qué sale? Sale tu bronca, sale tu rencor, sale tu juicio. Te subís a un pedestal a decir, la culpa, aquel, el otro, aquel, está todo mal, están todo mal menos yo. Si cuando te aprieta te sale eso, te falta todavía Labán. ¿Sabes cuánto Labán te falta? Todos estamos bajo proceso, amén. Ojo, yo no me creo mejor que nadie. Yo soy un tipo que vive procesado todo el tiempo. Entonces, Mateo capítulo 3, verso 16, Jesús después de ser bautizado subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La primera necesidad, lo primero que tenemos que abrir con la llave que Dios te dio es el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo se recibe al rendirte a Él. Jesús se bautizó aunque no necesitaba. Si Él podía haber dicho, yo no cometí pecado, ¿para qué me voy a bautizar? No, Él dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces el Espíritu Santo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, y vino sobre Él. ¿Te gustaría que Dios te diga eso? En primer lugar, abrir los cielos para que escuches que Dios te llama hijo. Tal vez te dice, este es mi hijo, todavía no tengo mucho contentamiento, pero por lo menos sí es mío. Lo reconozco, lo anoté a mi nombre. Segundo, Hechos capítulo 7, verso 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hablamos la semana pasada de la necesidad de ver, y estamos hablando de una cuestión de carácter espiritual. Si usted analiza su vida para atrás, yo estoy seguro que usted podrá ver al Señor en aquellos episodios donde realmente lo necesitó. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Si yo le contara cómo fue mi vida, usted diría, bueno, Dios estuvo ahí. Mis padres habían perdido un chico, mi hermano, 2 años antes de mi nacimiento, nació con un defecto en su corazón que hoy se lo hubieran operado en el vientre de mi madre. Pero nació y estuvo 18 meses en el hospital de niños con mi mamá internada porque su corazón no estaba formado del todo y falleció. Y el médico, uno de los médicos que estaba ahí, le preguntó a mi mamá si ella había tenido rubiola durante el embarazo. Mi mamá no sabía qué contestarle, no sabía si había tenido o no había tenido rubiola, pero se fue con esa idea en la cabeza, como que más o menos, si tuvo rubiola, había alguna relación. Y se habían propuesto con mi papá no tener más hijos. Y vio cómo son esas cosas, Dios tiene otras ideas, ¿no? Así que pasados 2 años mi mamá queda embarazada, esta vez de mí. Entonces tenía mucho miedo porque había fallecido mi hermano, 2 años mayor que yo. Entonces, con ese temor, daba vuelta por la cabeza de mi madre abortar. Y a los 3 meses mi mamá se pega la rubiola, que no había tenido antes, pero ahora sí. Entonces fue a ver a un médico. Y el médico le dijo, con los antecedentes que usted tiene, en estas circunstancias, si estuviéramos en Alemania, entonces interrumpiríamos el embarazo. Pero estamos en Argentina, acá hay que confiar en Dios, le dijo el médico. Y confiaron en Dios. Pero por las dudas, mi hermano mayor había nacido en el hospital Vélez Sarsfield. Entonces mi papá hizo un enorme esfuerzo y contrató una clínica privada para mi nacimiento. Cuando llegó el tiempo de mi nacimiento, uno de los ricachones que estaban en esa clínica había tenido un hijo varón después de 6 hijas mujeres. Y el tipo estaba feliz porque él quería tener un varón. Y entonces trajo champán y sidra y armó toda una fiesta en la policlínica esa que está, se llamaba Antártida, está en Rivadavia y José María Moreno. ¿No está más? ¿No es de los camioneros ahora? Sí. Bueno, ahí iba a nacer yo. Por eso me gustan los camiones y todas las cosas.
Y mi mamá entró en trabajo de parto, en medio de la fiesta, y estaban en una habitación. Entonces vino una enfermera a verla y le dijo, no, falta todavía, ¿qué se falta? Agarró y le puso la chata. Déjalo en paz. ¿Cuántos saben lo que es una chata? ¿Para qué se usa? ¿Sí? ¿Y qué pasó? El Dani nació en una chata. Mi primer contacto fuera del vientre de mi madre fue una chata. Franquito me está diciendo que me prolongué mucho en el relato. Pero después, cuando asistieron a mi mamá, estaban con las manos sucias, así que también tuve todo un tema en la piel. Fue todo mi nacimiento fue todo una cosa complicada. Y a veces yo le digo a Marga, demasiado bien para un tipo que nació en una chata, ¿no? O sea, es decir, todos hemos pasado por proceso. Todos hemos tenido que pasar. Yo viví en una habitación durante 9 años. Una habitación de 4x4, mi hermano mayor, mi mamá, mi papá y yo. Dormíamos todos juntos, uno al lado del otro. Cuando llovía, mi mamá ponía palanganas, jarras, porque llovía. Los muebles eran pintados, se despintaban con la lluvia. Mi papá se iba 15, 20 días a trabajar al interior y le dejaba la plata justa a mi mamá. Mi mamá cosía medias a la noche, en la época que las medias no eran tan baratas. Entonces la gente llevaba las medias y las surcía. Y entonces, como nosotros durante el día había que hacer las cosas de la casa, mi mamá cosía las medias y yo a la noche oía la máquina y la luz de mi mamá. Y entonces me hice un tipo que me cuesta mucho dormir a la noche. Tengo hábitos raros, a pesar de que ya voy a cumplir 65. Hay cosas que te marcan, ¿me entiendes? Pero la fe hace la diferencia. La fe hace la diferencia. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, entonces empezás a recibir instrucciones de parte de Dios. Y entonces podés vencer en la guerra espiritual. Dice, vi el cielo abierto, está hablando de Pedro, y vi algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Era una imagen que él tenía que ver. Él pone sueños, él pone imágenes, él te va a guiar. Y en Apocalipsis 19:11 dice, vi el cielo abierto, otra vez. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es decir, Dios te muestra quién pelea. Dios quiere que vos vivas con el cielo abierto. ¿Sabe por qué no vivimos con el cielo abierto todo el tiempo? Pucha, porque nos dio la llave a nosotros. Si la llave se la hubiera quedado Él hubiera querido que nosotros tengamos el cielo abierto siempre. Pero como la llave nos la dio a nosotros, muchas veces cerramos el cielo. Parece de bronce. Parece que Dios no nos escucha. Parece que nosotros estamos aquí en la tierra sin respuesta. Pero es importante que hoy recuperes el control de la llave. Es importante que recuperes el sueño de Dios. Yo no sé qué es lo que usted está pidiendo. ¿Dónde se han detenido sus ojos en este tiempo? Para no estar saltando de alegría por todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Algunos quieren cambiar su aspecto, otros, los solteros casarse, los casados
No sé. Pero yo soy aparte. Es decir, cada uno busca algo que no tiene. ¿Cuántos aquí tienen un sueño? Algo que no tienen. Una situación que usted dice, Señor, quiero que cambies esto. Bienvenido. Porque la casa de Dios es donde se puede hablar con Él. Este es el domicilio del Señor. Aquí es donde está la base de la escalera, ¿me entiende? Es donde usted puede hacer subir su petición delante del Señor. Porque no hay interferencia alguna que impida que cuando dos se ponen de acuerdo, cuando la iglesia del Señor se reúne para adorarle, para hablar con Él, Dios nos le dé una respuesta. Es más, yo no hubiera predicado esta palabra si esta palabra no fuera la respuesta para alguien aquí hoy. Porque Dios te ama. Quiere que lo escuches. Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor. Te dirá, pero este Jacob era un chanta, hermano. Y sí, pero nosotros no somos mucho mejores que Jacob. Por lo menos yo, no sé. Y este es el momento de golpear la puerta del cielo. ¿Dios está? Sí, Dios está. Sí, Dios está. Y Él te ama. Él te recibe, te da la bienvenida. Él lava tus pies, Él unge tu cabeza. Él adereza mesa delante de ti en presencia de sus angustiadores. El Señor está en este lugar. Señor, te damos gracias porque sin merecerlo tú decidiste abrir esta brecha en los lugares celestiales, abriéndote paso entre principados y potestades y huestes espirituales de maldad que cierran el cielo, para que a través de tu palabra nosotros podamos decir: no acepto que los cielos estén cerrados para mí, porque el precio fue pagado por Cristo en la cruz. Y Él nos ha dado las llaves. En esta noche yo abro los cielos sobre mi vida. En esta noche yo abro los cielos sobre mi familia. Yo abro los cielos sobre mi trabajo, mi profesión. Yo abro los cielos para que la provisión del cielo venga. Del cielo descenderá salud, del cielo descenderá la provisión, del cielo descenderá la gracia que necesito para cumplir el sueño del Señor. Padre, te doy gracias porque tú, Señor, pagaste el precio completo, consumado es. Y la sangre de Jesucristo fue tu única demanda y no demandas ninguna otra cosa. Por gracia nos permitiste clamar en el nombre de Jesús. Comience ahora a orar en el nombre de Jesús. No tenga vergüenza de declararle al Señor lo que hay en su corazón hoy. Porque Dios está en este lugar y es un Padre que te ama. Y Él da buenas dádivas. Él da su espíritu. Él abre los cielos sobre tu vida. Él quiere decirte: hasta acá llegó Satanás. Pero si entregas tu corazón al Señor, si abres tu corazón al Señor en esta noche, abre tu corazón que yo abro los cielos sobre ti. Oh Espíritu Santo, te adoramos, Señor. Derrama gracia, Señor. Padre, derrama gracia. Jesús, derrama gracia. Repita conmigo, por favor, esta oración. Padre Dios, gracias por entregarme las llaves. Sé que Cristo pagó el precio y
que sigue siendo el mediador. Sigue siendo el mediador. En esta noche te pido perdón por mi fracaso y reconozco mi necesidad. Sálvame, Señor. Envía tu Espíritu sobre mí. Dame la sabiduría y la ciencia para tomar las decisiones correctas. Y guíame, Señor, para que camine como un hijo digno del precio que pagaste por mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria. Amén. Sí, Señor.